y la Edad Media es un término acuñado por historiadores para describir un periodo de tiempo que abarca desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. Sin embargo, escritores y artistas del Renacimiento se referían a este periodo como la Edad Oscura, porque lo veían como un vacío entre su propia era y el Imperio Romano. Entonces, ¿realmente fue la Edad Media un ambiente tan oscuro, o los escritores del Renacimiento estaban algo sesgados contra generaciones anteriores? La clave para entender esto radica en enfocarse en las dinámicas fundamentales del mundo medieval. La dinámica fundamental aquí es el sistema feudal, que es evidente en la vida diaria de la gente medieval y ata toda la estructura. Por lo tanto, para entender la Edad Media, primero hay que observar la vida cotidiana. En el año 1000 después de Cristo, cuando la población de Europa era de unos 35 millones, había alcanzado los 80 millones para 1347. Los cálculos actuales muestran que esta explosión fue causada por la población rural, ya que para este momento la población rural en Europa había alcanzado casi el 90%. La gran mayoría de estos campesinos estaban sujetos a un señor, obligados a proporcionar trabajo o varios servicios. Esta práctica se hizo cada vez más común, especialmente en el norte de Europa, y formó la base de las relaciones de clase. En primer lugar, debe reconocerse que el mundo medieval era un lugar peligroso. A lo largo de este periodo, las guerras y las invasiones dieron forma a Europa. Los desarrollos que dieron forma a Europa durante este periodo de un año fueron principalmente guerras e invasiones. Esta estructura característica que Europa ganó durante la Edad Media eventualmente llevará al surgimiento de enormes estructuras de piedra que han llegado hasta nuestros días. Estas estructuras masivas se llaman castillos y cobraron impulso, especialmente a partir de los siglos IX y X. Los factores más importantes fueron los saqueos vikingos y los conflictos interminables entre señores rivales. Los castillos proporcionaban a las personas un refugio donde podían protegerse en este ambiente violento. Por lo tanto, poco después, se desarrolló una ciudad alrededor de cada castillo, y más tarde, los muros se expandieron para incluir las casas, tiendas e iglesias exteriores, formando así las ciudades de la Europa moderna. Por ejemplo, York en Inglaterra fue una ciudad que se desarrolló de esta manera, y sus fuertes murallas la convirtieron en una de las ciudades más prósperas de la región. Al igual que en las ciudades, la característica más destacada de la vida en los pueblos era que los individuos que la componían eran comerciantes, artesanos y artistas. Las actividades de estos individuos eran vigiladas de cerca por unidades administrativas llamadas gremios. Los gremios proporcionaban nuevos aprendices a las tiendas, y estos aprendices eventualmente adquirían experiencia con el tiempo para convertirse en miembros del gremio. Sin embargo, la economía de la Europa medieval no fue formada por las ciudades, sino por los pueblos que se desarrollaron en medio de campos cultivados y pastizales. En el centro de un pueblo, había graneros, almacenes, cuarteles, corrales de animales y casas, la gran mayoría de las cuales estaban ocupadas por agricultores y sus familias. La vida de los aldeanos giraba principalmente en torno a trabajar en los campos durante la mayor parte del año y cultivar cosechas para el siguiente. Los tiempos de cosecha eran determinados por la iglesia, y los momentos fuera de esto permitían a los aldeanos y señores tener ocio. La tierra a ser cultivada y cosechada era dividida en tiras específicas por la iglesia o la administración del castillo. Cada tira era asignada a aldeanos individuales, determinando así las tareas de todos. Un campesino medieval generalmente tenía la tarea de cultivar alimentos básicos como centeno, avena, guisantes y cebada durante todo el año. Su cosecha se realizaba con la ayuda de hoces o guadañas. Mientras que cada aldeano y su familia eran responsables de su propia parcela de tierra, el arado de los campos era una responsabilidad compartida.
Los hogares formaban el centro de la vida diaria en la Europa medieval, y estos hogares eran tan primitivos en comparación con los hogares modernos que no se podían comparar. Los suelos generalmente estaban hechos de tierra, y el número limitado de ventanas restringía la cantidad de luz y aire fresco que entraba en el interior. Casi todas las casas tenían un establo, lo que llevaba a una vida entrelazada entre humanos y animales de granja. Hacia el final de la Edad Media, los hogares de los aldeanos estaban evolucionando. Durante este proceso, la construcción de pisos adicionales encima del suelo se convirtió en una característica de los hogares medievales. Sin embargo, incluso en hogares ricos, el confort no era fácilmente accesible, la calefacción siempre fue un problema en los hogares hechos de piedra para los suelos, techos y paredes. También había un problema con la iluminación, las pequeñas ventanas impedían que entrara suficiente luz en el interior, mientras que las velas a base de aceite dejaban un olor penetrante en la casa. Bajo la cubierta del techo de las casas, había bancos de madera, mesas largas, armarios y camas dentro de los hogares. Además, los campesinos medievales tenían que comer para sostenerse. Generalmente, se nutrían con pan hecho de trigo, avena o cebada. Además de esto, el guiso de carne, las verduras y el pan eran alimentos comunes que se encontraban en la mesa del campesino, aunque rara vez tenían la oportunidad de comer carne. El alto consumo de vino y cerveza limitaba el consumo diario de agua. Aunque el hogar de los campesinos era bastante limitado en comparación con los estándares de hoy en día, durante la Edad Media, algunos campesinos ricos tenían esclavos en sus hogares. Además, contratar trabajadores pagados era bastante común. En la Europa medieval, era una práctica común que los jóvenes ganaran dinero trabajando en los hogares de otras personas, visto como un ciclo natural de la vida. De esta manera, los jóvenes aprendían las habilidades que necesitarían más adelante en sus vidas. A medida que nos alejamos de la vida en el pueblo en la Edad Media, nos encontramos con una nueva forma de vida que se forma detrás de los fríos muros del castillo. Los nobles y caballeros podían adquirir tierras de repente al serles otorgadas por otro señor, incluso si no eran propietarios de tierras. El sistema feudal se construyó sobre la explotación de la tierra y los campesinos. En los siglos XI y XII, la tierra comenzó a ser heredada de padre a hijo. Antes de este tiempo, la tierra se compartía entre todos los hermanos, pero a partir de este momento, solo el hermano mayor tenía derechos sobre la tierra. Los servicios militares de los pesados caballeros, los controles de castillos, la recaudación de impuestos y el mantenimiento de posiciones se basaban en el control de la tierra. En la Edad Media, la clase noble estaba dividida internamente en capas. Los reyes y los nobles de alto rango tenían un gran poder sobre la gente común, así como sobre otros nobles. Los nobles por debajo de ellos tenían menos tierras y menos influencia sobre la gente, se encontraban en un estrato inferior que otros nobles. Por lo general, no poseían tierras y estaban obligados a servir a otro señor. Los hogares de reyes o nobles de alto rango eran mucho más grandes en comparación con los hogares de otras clases. La etiqueta y la estructura jerárquica de la Edad Media se moldearon en torno a este gran hogar. Cuanto más grande era, más rígida se volvía la jerarquía. Por ejemplo, en los castillos de algunos nobles se debían usar uniformes específicos. Estos uniformes indicaban la clase a la que pertenecía el individuo. La vida diaria de los nobles solía estar llena de diversas actividades como jugar juegos de mesa similares al ajedrez, cazar, escuchar música y asistir a banquetes. En los castillos de la Edad Media, el área de residencia de los nobles presentaba un gran salón decorado con tapices colgados en las paredes. Aquí se colocaban bancos además del trono del señor. Por la noche, estos bancos y el suelo del salón servían como camas para los sirvientes.
Algunos castillos tenían una parte separada del salón llamada Galería de los Trovadores, que a menudo era utilizada por músicos y cantantes para actuar durante las comidas nocturnas. La chimenea, inventada por los normandos durante su dominio en Europa, rápidamente se convirtió en una parte indispensable de los castillos. Antes de este periodo, se encendían fuegos en el centro del salón, lo que requería que el humo fuera ventilado dentro del castillo. Sin embargo, con la adición de chimeneas por parte de los normandos, este problema se resolvió. El solario del señor, una habitación con grandes ventanales y rodeada de cortinas por todos lados, contenía una gran cama. En el piso superior, había una habitación donde la dama del castillo y sus sirvientes realizaban sus tareas diarias. Esta habitación tenía las ventanas más grandes del castillo, y por lo tanto, ofrecía la vista más amplia. A partir del año 1250, se añadieron cristales a estas ventanas. El estilo de vida real era bastante ajetreado para todos. Los jóvenes nobles a menudo recibían su educación en las diferentes cortes de los castillos. Aquí, aprendían las cosas básicas necesarias para cada cuestión de la Edad Media, como la lectura y la escritura, junto con sus estudios de asuntos divinos. Después de esto, servían como escuderos hasta alcanzar la edad de 18 años y ser nombrados caballeros a través de una ceremonia religiosa. Aunque las verduras se consumían abundantemente en los castillos medievales, nunca formaban la comida principal. Siempre había carne en la mesa, siendo las más consumidas la carne de cisne, pavo real, urraca y jabalí, a menudo presentadas con pan de oro para la ostentación. Contrariamente a lo que se muestra en las películas, los torneos celebrados en los jardines de los castillos eran exhibiciones de combate escenificadas. Especialmente alrededor del siglo XII, la justa se volvió bastante común. Además, la caza era una actividad indispensable para cada caballero. El sentido de la moda entre los nobles se volvió bastante elaborado, especialmente a finales de la Edad Media. Las mangas crecían en tamaño y los zapatos se diversificaban. Durante estos años, la moda masculina casi competía con la moda femenina. Ahora, las vidas de los nobles estaban adornadas ostentosamente. Un caballero medieval, señor o dama, disfrutaba estar en el centro de atención. Sin embargo, a lo largo de la Edad Media, también hubo vidas modestas que se vivieron tras puertas cerradas. Este estilo de vida fue abrazado por los monjes. La vida de una persona medieval estaba moldeada alrededor de los 37 principios que adquirían durante su educación. Estos eran los votos de pobreza, castidad y obediencia, donde los monjes declaraban que renunciaban a los placeres de la vida mundana según estos votos. Su nueva vida giraría en gran medida en torno a servir en el monasterio y sus alrededores. Los monjes pasaban la mayor parte de sus días en adoración, oración, lectura y trabajo manual. Leían secciones de la Biblia durante horas y dedicaban el tiempo restante a las tareas del monasterio. Los monjes también eran responsables del uso de la tierra. Por lo tanto, se dedicaban a tareas de siembra y cosecha y producían vino, cerveza y miel. Además de todo esto, los monasterios eran centros que trabajaban para el beneficio de la sociedad y servían como instituciones de caridad. La Edad Media, al extenderse durante ese periodo, no es fácil de simplemente confinar y definir según quienes vivieron en ella. Los manuscritos que nos han llegado están llenos de descripciones de diferentes vidas vividas durante los mismos periodos. Por ejemplo, la vida medieval descrita por Ausonio y Apolinar Sidonio en el siglo VI está llena de partidos de tenis, cálidas conversaciones familiares y amistades íntimas establecidas durante las cenas. Sin embargo, Fortunato Gregorio Motorlu, escribiendo en el mismo siglo, presenta una escena diferente de sufrimiento bajo invasiones.
Por lo tanto, la Edad Media está dividida en muchas capas tanto temporal como espacialmente. No es fácil extraer una imagen concreta de estas capas y presentarla en su forma más simple. Aquí, la vida de una persona medieval siempre será algo precisa y desconocida para los seres humanos modernos. Quizás por eso la persona medieval siempre seguirá siendo un misterio para nosotros.